Continuamos este curso Figma desde cero y en este video les voy a explicar sobre los efectos. Los efectos los podemos conseguir aplicándolos para los elementos, para lo que son los textos, los frames y los conseguimos en la parte lateral derecha, en la parte inferior, donde dice efectos. Solamente tenemos que cliquear en el símbolo más para que aparezca la propiedad. Va a aparecer un selector donde vamos a colocar sombras internas, sombras externas, desenfoque de capa o desenfoque de fondo. Al elegir cada uno de ellos va a aparecer un símbolo de un sol que al seleccionarlo vamos a tener estas opciones internas para modificar este efecto. Dependiendo de lo que necesitemos, podemos agregar los efectos o la cantidad de efectos que nosotros queramos. ¿Ok? Así que les voy a explicar uno por uno. Empecemos. Voy a seleccionar este círculo y le voy a aplicar el efecto de sombra interna. Tengo aquí el eje de las X, tengo aquí el eje de las Y. Voy a acercarlo acá para que puedan verlo mejor. Puedo desenfocarlo, lo que significa el blur, y puedo aquí acomodar la intensidad o la opacidad del color. Aparte de esto, puedo agregarle al mismo tiempo una sombra externa. Vuelvo otra vez con el eje de las Y, el eje de las X, desenfoco un poco y aplico lo que es la opacidad o la intensidad de la sombra. Aquí también voy a aplicar un ejemplo de lo mismo con los textos. Fuente, drop shadow, que significa sombra externa, eje de X, eje de Y, desenfoco un poco y aplico opacidad o la intensidad del color. ¿Cómo se puede apreciar una sombra interna? La puedo colocar en blanco, agrego sombra interna y aquí tenemos eje de X, eje de Y, desenfocamos y podemos editar la intensidad. Voy a dejarlo aquí un poquito, algo un poco más sutil, así. ¿Veis? Genera una especie de textura tipo 3D. Luego tenemos aquí lo que es el desenfoque de capas. Tenemos el efecto y seleccionamos Layer Blur, que es desenfoque de capas. Ya se empieza a apreciar un pequeño desenfoque. Seleccionamos el sol y lo que hago es aumentar el desenfoque hasta llegar a un punto que queda como una especie de mancha. Eso significa que si yo lo selecciono me va a desenfocar la capa en sí, pero hasta ahí, no hace más nada. Luego por último, para explicar el desenfoque de capas, he hecho este ejemplo. Yo me voy a efectos, desenfoque de capas y empiezo a desenfocar, pero no veo nada. Y si lo paso por encima, tampoco veo nada. Para que este efecto funcione, el elemento al que le aplicaste el desenfoque de fondo o el layer background, background blur, tiene que estar en opacidad. Aquí puedo colocarlo en opacidad de 40. Se sigue viendo normal, pero cuando yo empiezo a pasar el elemento encima de otros elementos, mire cómo hace el desenfoque. Y esto da una sensación de que sea tipo vidrio. Si puedo aumentar más el desenfoque, ocurre lo siguiente, ¿ves? Se desenfoca más los elementos. Como también puedo disminuirlo hasta no hacer absolutamente nada y que todo quede chévere, que quede nítido. Y puedo volver a aumentar y ahí van los desenfoques y solamente aparece así. Entonces ya tenemos estos efectos, la verdad son bastante útiles para nos darle a nuestros diseños un toque más profesional, un toque más único. Y para en el caso de lo que son los background blur, sirve muy bien para los pop-ups. En el caso que nosotros queramos colocar una especie de filtro a lo largo de toda la pantalla y dejemos una especie de ventana emergente, color blanco, que a su vez también va a tener otros efectos de, de sombra. Y aquí muy básico y redondeando un poco, tenemos una especie de pop-up
que sale emergente, desenfocando el fondo y teniendo una sombra que ayuda a dar un efecto de que se sobrepone inclusive sobre la capa que desenfoca el resto del fondo. Entonces, bueno, ahí más o menos les doy un poco de ideas de cómo pueden ir aplicando estas propiedades que Figma les da. Así que ya todo lo demás queda de parte de ustedes. Seguimos con el siguiente video. Muchas gracias.